Hermanos, el que hayamos recuperado la reforma no quiere decir, o la verdad de Dios a través de una reforma bíblica, no quiere decir que es fácil retenerla. Cuesta una constante vigilancia espiritual y pastores que sean fieles y no se casen con nadie. Nos digan la verdad, aunque nos duela. No es fácil mantener lo que se ha logrado. Como otro señaló, la iglesia de la Ginebra del siglo XVII había gozado del ministerio de los ministros y profesores más valientes de la Reforma: William Farel, Juan Calvino, Pierre Viret, Teodoro de Beza. Sin embargo, al principio del siglo XVIII, la Reforma estaba virtualmente extinta en Ginebra y aún no se ha recuperado. Vayan a Europa. La Reforma se puede lograr en esta vida, pero una vez que se logra, no es fácil retenerla. Esto no es algo nuevo en la historia de la iglesia. Aún en la iglesia en Galacia, establecida por el apóstol Pablo, prontamente se desvió de la verdad. En Gálatas 1, capítulo 6, versículo 7, Pablo le dice a la iglesia: me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. ¿Quién estableció esta iglesia? Los apóstoles. Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Versículo 3, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Gálatas 5, 7, versículo 8, vosotros corríais bien, ¿quién os impidió obedecer la verdad? Esta percepción no viene de aquel que os llama. Vosotros corríais bien. ¿Qué sucedió? Yo les voy a contar lo que sucedió. Denme un poquito más. Recuerden que yo la semana que viene no estoy aquí. Llegaron a Galacia los expertos religiosos con un nuevo énfasis, con una nueva versión del Evangelio. Su versión contenía un matiz peculiar, muy peculiar. Su versión contenía un matiz peculiar, algo distinto a lo que Pablo les había enseñado. Ofrecía un conocimiento más profundo y más completo. Era, según ellos, el camino perfecto. Su método para aumentar el grupo de sus seguidores era bien fácil. Todo lo que requería era un cuchillo, el cuchillo de la circuncisión. Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3. La presencia e influencia de estos hombres creó temor en Pedro. Este temor lo llevó a apartarse de los gentiles que se habían convertido en la iglesia de Galacia. ¿Quién podría esperar tan conducta de un apóstol? Su conducta negaba una doctrina fundamental del Evangelio, la doctrina de la justificación. Pedro no unió los puntos entre su conducta y las implicaciones de la misma, entre esa práctica y las implicaciones, como muchos ministros hoy no están uniendo los puntos. Pedro no unió los puntos entre su conducta y las implicaciones de la misma. ¿Cuándo dejó que la presencia, influencia, presión de las celebridades de sus días nublaran su entendimiento y le intimidaran? Se apartó de una doctrina
fundamental del Evangelio. Tal vez pensó que lo que los de la circuncisión podrían pensar o hacer al verle comer con los gentiles podría reducir su influencia y cerrar otras puertas de ministerio entre ellos. Cuando Pablo vio las implicaciones de la conducta de Pedro, su mala influencia sobre otros y cómo su conducta negaba el Evangelio, él inmediata y públicamente reprendió a Pedro. Observen, esto es importante, no fue lo que Pedro enseñaba, lo que negaba el Evangelio, sino su conducta y lo que en ese momento estaba apoyando. Se apartó de un grupo para unirse a otro. Hermanos, a veces negamos y socavamos la verdad no por lo que decimos o predicamos, sino por lo que hacemos. ¿Ven, hermanos? Buenos hombres, a veces influidos por las buenas intenciones, la falta de discernimiento, la presión humana, la corrupción remanente, el temor a los hombres o a perder influencia, se pueden apartar de la verdad y lo más triste, no darse cuenta como Pedro no se dio cuenta. Por un lado pueden proclamar la justificación por la fe, las doctrinas de la gracia y otras verdades de la Biblia muy beneficiantes. Y por otro lado, por su conducta e imprudentes asociaciones, pueden negar doctrinas bíblicas. Aunque Pablo corría el peligro de ser malentendido, vituperado y marginado, ser visto como aquel que se oponía a la unidad, la paz y el progreso de la iglesia, aún así, aquel hombre, dirigido por el Señor y por amor a Pedro, le dijo a Pedro lo que Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Lo reprendió. Lo llamó a un cambio de conducta. Lo llamó a volver a las sendas antiguas. Lo llamó a una reforma bíblica. Y porque Pablo fue fiel, es que tú y yo estamos aquí hoy, predicando y sosteniendo la verdad evangélica. Pero Pablo, ¿por qué tú haces esto? Deja a Pedro tranquilo, él sabe lo que hace. Él está tratando de no perder su influencia con los de la circuncisión, porque realmente es ahí donde él trabaja y él necesita tener esa influencia. No a expensas de la verdad, del Evangelio. Ahora, si un apóstol, debido a la presión humana, al temor, o tal vez a perder su influencia sobre cierto grupo en un momento de debilidad, se apartó del Evangelio en un punto verdad fundamental del mismo, y si una iglesia establecida por un apóstol puede desviarse del Evangelio en un asunto tan importante y de mayores consecuencias, entonces nosotros, querida Iglesia Bautista Reformada de North Bergen, nosotros con mucha más razón debemos velar para que no nos apartemos de la verdad. Esto me muestra a mí y a esta iglesia cuán necesario es que evaluemos nuestra vida, conducta, ministerios y prácticas a la luz de la Biblia para ver si nos hemos o estamos apartándonos de la verdad. Debemos considerar también si nosotros estamos socavando, negando la verdad o algún aspecto de la misma, no solo por lo que decimos, sino también por lo que hacemos.
Y si encontramos por el estudio y la aplicación fiel de la palabra de Dios que nos hemos apartado en algún aspecto de la verdad o de cualquier mandamiento, tenemos que volver al camino señalado por la palabra de Dios. Tenemos que hacer una reforma bíblica. Esta vigilancia, evaluación y cambios, cuando la Biblia lo manda, es lo que significa la expresión reformata, reformanda, reformada, reformándose. Eso es lo que somos nosotros, reformados, reformándose. O en su expresión completa, ecclesia reformata semper reformanda, secundum verbum Dei. Iglesia reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios. Eso es lo que explica este ministerio. En su sentido histórico y correcto, esta expresión no significa que la Iglesia debe reconsiderar su doctrina para cambiarla o modificarla, según su situación o los dictados de la cultura siempre cambiante, sino que la Iglesia de enseñanza, doctrina reformada, bíblica, por su imperfección y la tendencia a desviarse, debe seguir examinando todo aspecto de su vida y ministerio a la luz de la verdad inmutable de la Biblia, para asegurarse que no se ha desviado de Dios ni de la verdad bíblica. Debe asegurarse que su vida y conducta es conforme a lo que requiere la palabra de Dios. Debe resistir la presión que Aarón no resistió, de la multitud, de lo que quería la gente hacer. Moisés se fue a la montaña y este hombre empezó a mirar, esta multitud me va a matar. Imagínate, qué lío. Aarón les hizo un ídolo, un creyente. ¿Y qué oyó Josué? Hay gritos, había danza y baile, y todo el mundo celebrando y adorando al ídolo que supuestamente representaba a Jehová. La iglesia debe siempre asegurarse que la palabra de Dios sigue cambiando y transformando su corazón. Y la lleva siempre a estar sinceramente sujeta a la palabra de Dios. La naturaleza de la reforma bíblica, eso fue lo que consideramos. Es un proceso amplio, continuo, mediante el que todo aspecto de nuestra vida es transformado por la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. La reforma es un proceso amplio que abarca muchas cosas. Tiene como meta poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. La reforma es un proceso continuo debido a nuestra imperfección y tendencia a desviarnos de la verdad.